Ustedes miran el cielo, sienten ese frío que cala los huesos y sentencian: hoy no pican. Y si les digo que ahí abajo, los peces están esperando, casi riéndose de nuestra falta de fe. Hoy vamos a hacer algo importante. Vamos a demoler el mito número 1 de la pesca invernal. El famoso: es que hace mal tiempo. Quédense, porque lo que van a descubrir no solo les va a dar más capturas en enero, sino que va a cambiar su forma de leer el agua para siempre. Les prometo que al final de este vídeo verán el frío no como un enemigo, sino como un mapa. Y para empezar a calentar el ambiente, les lanzo una pregunta directa. ¿Cuántas veces han vuelto a casa sin una sola picada, convencidos de que toda la culpa era del termómetro? Durante generaciones, nos han enseñado una especie de ley no escrita, una sabiduría popular que pasa de padres a hijos, de un compañero de pesca a otro. Esa ley dice que cuando la presión barométrica baja y el termómetro se desploma, lo mejor es quedarse en casa, limpiar los carretes y esperar a la primavera. Y no nos engañemos, es una idea cómoda. Es mucho más fácil culpar a algo que no podemos controlar, como el tiempo, que admitir que quizás, solo quizás, lo estamos haciendo mal. Esta creencia se convierte en una profecía autocumplida. Salimos sin convicción, pescamos de la misma forma que en junio, y al no tener resultados, confirmamos nuestra teoría. ¿Ves? Ya lo decía yo. Hoy vamos a romper ese círculo vicioso. Empecemos por el principio. La coartada perfecta del pescador, el tiempo, es la excusa universal. Si no pican es por el frío, si pican poco es por el viento, si se van es por la presión. Nos hemos acostumbrado a usar el parte meteorológico como un veredicto inapelable sobre el éxito o el fracaso de nuestra jornada. Imaginen la escena. 2 pescadores en la orilla, uno junto al otro. Pasan las horas. Uno no saca nada y se queja del frente frío que entró anoche. El otro, en cambio, saca 2 peces buenos. ¿Tuvo mejor suerte? ¿O es que entendió algo que el primero ignoró por completo? La verdad es que el tiempo no es un interruptor de encendido o apagado para los peces. Es un conjunto de condiciones que simplemente cambia sus reglas de comportamiento. Y nuestro trabajo es adaptarnos a esas nuevas reglas, no rendirnos ante ellas. Ahora, hablemos de la realidad del pez. Los peces son animales de sangre fría. Esto no es un detalle menor, es la clave de todo. Su metabolismo está directamente ligado a la temperatura del agua. Cuando el agua se enfría, su digestión se ralentiza, su actividad disminuye. No hibernan, no desaparecen. Simplemente entran en un modo de ahorro de energía. Piénsenlo como si ustedes mismos estuvieran en un día muy frío y perezoso en el sofá. No les apetecería correr una maratón para ir a buscar comida. Preferirían que alguien les acercase un pequeño aperitivo justo a la boca. Eso es exactamente lo que le pasa a un lucio, a un black bass o a una lucioperca en enero. No necesita grandes banquetes y, desde luego, no está dispuesto a gastar mucha energía para conseguirlos. Aquí viene el primer gran error, y probablemente el más común: pescar en los mismos sitios que en verano. Es un fallo de principiante que cometen incluso pescadores con años de experiencia. Llegan al embalse y van directos a esa recula, donde en junio hicieron una gran pesca. Pero en enero, esa recula es un desierto helado. Los peces, buscando la máxima estabilidad térmica, abandonan las zonas someras que cambian de temperatura bruscamente y se concentran en lugares muy específicos. Buscan profundidad, buscan cortados, puntas que se hunden de forma pronunciada, estructuras sumergidas a muchos metros de agua. El agua profunda es como un refugio con calefacción central.
Su temperatura es mucho más estable que la de la superficie. Seguir pescando en las orillas es como buscar a alguien en la terraza de un bar en plena nevada. Para que lo vean claro, imaginen el fondo del embalse. Piensen en el cauce del río original, ahora sumergido. Esos cambios de profundidad, esos escalones de roca, son los apartamentos de invierno de los peces. Ahí se sienten seguros y gastan el mínimo de energía. La próxima vez que vayan a pescar en enero, no lancen a la primera orilla que vean. Saquen el mapa del embalse o usen la sonda si la tienen. Busquen los puntos más profundos cerca de las zonas de caza veraniegas. Los peces no se van a la otra punta del mundo. Simplemente bajan unos cuantos pisos en su edificio. Su salón de verano se convierte en el balcón, pero su dormitorio de invierno está en el sótano. Y es ahí donde tenemos que ir a llamar a la puerta con nuestros señuelos. El segundo error garrafal es la velocidad. Estamos programados por los meses cálidos, donde una recogida rápida y agresiva provoca ataques por reacción. En enero, esa misma recogida es como un tren de alta velocidad, pasando por delante de alguien que está echando la siesta. El pez lo ve, pero su cerebro procesa la información lentamente y su cuerpo no tiene la energía ni la motivación para reaccionar. Una presa que se mueve rápido es una presa que requiere un gran gasto de calorías para ser capturada. Y en invierno las calorías son oro. El pez hace un cálculo rápido. ¿Me compensa el esfuerzo? 9 de cada 10 veces la respuesta es no, y nuestro señuelo pasa de largo sin pena ni gloria. Entonces, ¿cuál es la solución? La recogida en cámara lenta. Y cuando digo lenta, quiero decir desesperantemente lenta. Piensen en la velocidad más lenta a la que son capaces de mover un señuelo. Ahora háganlo 2 veces más despacio. Por ejemplo, si pescan con un vinilo, láncenlo, dejen que llegue al fondo, y luego, en lugar de dar tirones bruscos, simplemente arrástrenlo por el fondo unos centímetros, y hagan una pausa. Pausas largas, de 10, 15, incluso 20 segundos. Es en esas pausas eternas cuando el pez, que ha estado observando el señuelo sin interés, se acerca por pura curiosidad. Lo ve como una presa fácil, moribunda, un bocado que no le costará ningún esfuerzo. Y es ahí, en esa quietud, cuando se produce la picada, que a menudo será muy sutil. Vamos con el tercer error, el menú que les ofrecemos. Seguimos con la mentalidad del verano. Sacamos de la caja esos crankbaits enormes que vibran como una hormigonera, esos spinnerbaits con palas que parecen hélices de helicóptero, y nos extraña que no piquen. Volvamos al ejemplo del sofá. Si están ustedes medio dormidos, ¿qué prefieren? ¿Que les ofrezcan un chuletón de 1 kilo o una simple aceituna? El pez en invierno quiere la aceituna. Un bocado pequeño, fácil de digerir, y que no le asuste. Los señuelos grandes y ruidosos en aguas frías, y a menudo muy claras por la falta de algas, no solo no atraen, sino que pueden asustar a los pocos peces activos que haya en la zona. Es como entrar en una biblioteca gritando. No es el lugar ni el momento. El bar de tapas de invierno para los peces se basa en la sutileza. Es el momento de la pesca finese. Pequeños vinilos de 2 o 3 pulgadas, montados con técnicas como el drop shot, el split shot, o simplemente con una pequeña cabeza plomada. Pequeños jigs de pelo o goma que se posan en el fondo y se mueven de forma muy natural, con la más mínima insinuación de nuestra puntera. El objetivo es presentar algo que parezca vulnerable, real y, sobre todo, un bocado fácil. El color también importa. En aguas claras de invierno, los colores naturales, imitaciones de alburno, percasol o cangrejo,
funcionan infinitamente mejor que los colores chillones que usamos en aguas tomadas en primavera. Y ya que hablamos de sutileza, hablemos de lo que une el señuelo a nuestra caña, la línea. Muchos pescadores no le dan importancia y usan el mismo trenzado grueso durante todo el año. En invierno, con el agua mucho más clara, esto es un error fatal. El pez tiene mucho más tiempo para inspeccionar el señuelo antes de decidirse a atacar. Si ve una línea gruesa y opaca, desconfiará. Por eso, el fluorocarbono es nuestro mejor aliado. Es prácticamente invisible bajo el agua y tiene la rigidez justa para transmitir esas picadas sutiles que de otra forma no notaríamos. Usar un bajo de línea de fluorocarbono de un diámetro fino, de 0,20 o 0,25, puede ser la diferencia entre sentir ese leve toque o pensar que ha sido un roce con una piedra. Ahora toquemos un tema sagrado, la presión barométrica. Si el barómetro baja, los peces cierran la boca. ¿Cuántas veces hemos oído eso? Es cierto que los cambios bruscos de presión afectan a los peces, sobre todo a su vejiga natatoria. Les hace sentir incómodos. Pero, de nuevo, no es una sentencia de muerte para nuestra jornada de pesca. Es simplemente otra pista. Una presión muy alta y estable durante varios días suele ser sinónimo de buen tiempo y peces más activos. Una bajada brusca puede aletargarlos, pero no los aniquila. Quizás en lugar de estar suspendidos a media agua, se peguen completamente al fondo. Quizás en lugar de picar con un zambombazo, la picada sea casi imperceptible. La presión no nos dice, no vayas a pescar, nos dice, hoy tendrás que ser más fino y buscarlos más abajo. Les cuento una historia real que ilustra esto perfectamente. Un día de enero, el pronóstico era terrible. Una caída de presión brutal, viento del norte, nubes negras. Todos los manuales decían que me quedara en casa. Pero fui. Durante las primeras 3 horas, ni una sola picada. Estuve a punto de rendirme. Pero entonces recordé la teoría. Con esta presión, deben estar pegados a lo más profundo y resguardado que encuentren. Busqué con la sonda una fosa de 12 metros de profundidad junto a un puente sumergido. Y ahí estaban, apilados, casi uno encima del otro. Lancé un pequeño vinilo y lo dejé quieto en el fondo. La picada fue un movimiento mínimo de la línea. Saqué una lucioperca de más de 3 kilos, y luego otra, y otra. Si me hubiera fiado del barómetro, me habría perdido una de las mejores pescas de ese invierno. Otro de los grandes pecados del pescador de invierno es el pescador estatua. Llega a un puesto, monta sus cañas, las lanza y se sienta a esperar. Y espera, y espera. Pasa 1 hora, 2 horas, y no se mueve. Piensa que la paciencia es la clave. Pero en invierno, la paciencia sin estrategia es una pérdida de tiempo. Como hemos dicho, los peces están muy concentrados en zonas muy específicas. Puedes estar pescando en un sitio completamente vacío de vida, a solo 50 metros de un punto donde están todos agrupados. Si te quedas quieto, nunca los encontrarás. En verano, el pez se mueve más y es más probable que pase por tu zona. En invierno, eres tú el que tiene que ir a buscarlos. Hay que cambiar el chip. Conviértanse en cazadores, no en agricultores que siembran y esperan. Si están pescando desde orilla, muévanse. Hagan 10 o 15 lances en un sitio, cubriendo toda la zona en abanico. ¿Nada? Recojan y anden 100 metros a otro puesto. Busquen un cambio en la orilla, una punta, una entrada de un arroyo. Si pescan desde pato o barca, la estrategia es la misma, pero a otra escala. Usen la electrónica para buscar esas estructuras profundas de las que hablábamos. Y si no tienen sonda, pesquen al agua, pero no se queden anclados en un sitio.
La pesca de invierno es una búsqueda, una investigación. El premio no es para el más paciente, sino para el más perseverante y el que más se mueve. Cuarto error, y este es un detalle que muchos pasan por alto: ignorar el poder del sol. En pleno enero, un par de horas de sol pueden obrar milagros. Aunque la temperatura del aire no suba mucho, los rayos del sol calientan las capas más superficiales del agua, sobre todo en zonas resguardadas del viento y con fondos oscuros como rocas o fango. Ese ligero aumento de 1 o 2 grados es suficiente para activar el metabolismo de los peces y de todo lo que les sirve de alimento. Pequeños peces pasto, insectos. De repente, esa zona se convierte en un punto caliente, un pequeño oasis de actividad en mitad del desierto invernal. Así que aprendan a seguir al sol. Por la mañana, busquen las orillas que reciben los primeros rayos. A mediodía, cuando el sol está en su punto más alto, presten atención a las playas o zonas someras protegidas del viento. Verán que, durante un corto periodo de tiempo, los peces depredadores pueden subir de las profundidades a esas zonas más confortables para darse un pequeño festín. Es una ventana de oportunidad que puede durar solo 1 hora, pero en esa hora se pueden producir todas las picadas del día. Ignorar el sol en invierno es como ignorar la sombra en pleno agosto. Es despreciar la pista más evidente que nos da la naturaleza. Luego está la excusa del material. Es que para pescar fino necesito una caña especial, un carrete que cuesta un dineral. Falso. No necesitan el equipo más caro del mundo para adaptarse a la pesca de invierno. Lo que necesitan es adaptar su técnica al equipo que tienen. Si su caña es demasiado dura para lanzar un señuelo de 3 gramos, añadan un pequeño plomo de split shot a unos centímetros del vinilo para ganar peso en el lance. Si no notan las picadas sutiles, no se centren solo en el tacto de la puntera. Observen la línea. Cualquier movimiento extraño, un leve destensado o un desplazamiento lateral, es una picada. Se trata de ser más observador y más sensible, no de gastar más dinero. Un factor del que casi nadie habla es el propio pescador, su estado físico y anímico. Si ustedes están pasando frío, si tienen las manos heladas y no sienten los dedos, si están incómodos, no van a pescar bien. Su concentración disminuye, sus movimientos se vuelven torpes y a la primera de cambio querrán irse a casa. Invertir en buena ropa térmica, unos buenos guantes y un gorro no es un lujo, es parte del equipo de pesca. Un pescador confortable es un pescador concentrado y paciente. Si están pensando más en el frío que en cómo mover el señuelo, la batalla está perdida antes de empezar. El primer pez que tienen que dominar en invierno es el frío en su propio cuerpo. Y esto nos lleva al obstáculo más grande de todos, que no está en el agua ni en el cielo. Está entre sus 2 orejas, el juego mental. Si salen de casa ya derrotados, convencidos de que hoy no se va a dar bien, lo más probable es que así sea. La pesca invernal requiere una confianza y una concentración absolutas. Tienen que creer en cada lance. Tienen que estar convencidos de que en esa estructura profunda hay un pez y que su señuelo lo va a provocar. La negatividad lleva a la desgana, a recogidas mecánicas y a no prestar atención a los detalles. La confianza, en cambio, agudiza los sentidos. Es la diferencia entre un día de paseo por el campo con una caña en la mano y una verdadera jornada de caza. Por lo tanto, la clave es un cambio total de mentalidad. Dejen de ver enero como un mes horrible para la pesca. Empiecen a verlo como un desafío, como un rompecabezas. Cada pieza, la temperatura, el viento, la luz, la estructura del fondo,
Tiene que encajar. La recompensa es mucho mayor. Una captura en enero, buscada, trabajada y conseguida a base de técnica y conocimiento, vale por 10 capturas fáciles de verano. Les da una satisfacción y una confianza en ustedes mismos que no tiene precio. Es la prueba de que han pasado al siguiente nivel como pescadores. Ya no dependen de la suerte o del calor. Dependen de su habilidad. Y la última pieza de este rompecabezas, la que une todo lo demás, el silencio. En invierno, el entorno está más silencioso. El agua transmite las vibraciones mucho mejor. Cualquier ruido que hagan en la orilla, una piedra que cae, una charla en voz alta, un pisotón fuerte, se transmite al agua y puede poner en alerta a los peces. Si pescan desde barca o pato, lo mismo. Un golpe con un remo, una caja que se cae. En un radio de varios metros, los peces saben que están ahí. Muévanse con sigilo. Sean discretos. Formen parte del paisaje silencioso del invierno. A veces, la mejor técnica no tiene que ver con el señuelo o la caña, sino con el respeto y la discreción con la que nos acercamos al hogar de los peces. Así que, hagamos un resumen. Hemos visto que la culpa no es del tiempo. La culpa es pescar en los sitios de verano. Es mover los señuelos demasiado rápido. Es usar cebos demasiado grandes y escandalosos. Y sobre todo, es salir con la mentalidad de que no vamos a pescar nada. El verdadero giro de guión, el vaya, pues era esto, es darse cuenta de que el tiempo no es el enemigo. Es nuestro mejor informante. El frío nos dice, busca en lo profundo. El sol nos dice, aprovecha esta hora en la orilla caliente. El viento nos dice, pesca en esta orilla resguardada. El tiempo no nos cierra la puerta, nos señala el camino. Y entender esto no solo cambiará sus resultados en enero, sino que los convertirá en pescadores mucho más completos y analíticos durante todo el año. Gracias por haberme acompañado en este análisis. Espero de verdad que les haya abierto los ojos a una nueva forma de ver la pesca invernal. Si les ha gustado y les ha parecido útil, apóyenme con un buen me gusta y suscríbanse al canal para no perderse más secretos como este. Y ahora les devuelvo la pregunta, pero con todo lo que hemos aprendido, ¿cuál es el primer error que están deseando dejar de cometer en su próxima salida de pesca en enero? Quiero leer sus respuestas y experiencias en los comentarios. Nos vemos en el agua.